Bueno, seguimos nuestro viaje de día lunes a través de 360.travel y, si no me equivoco, viajamos imaginariamente hacia España, Eugenia. Así es, estamos en comunicación con Sara Navarrete, quien es CEO de Link4Tour, y hoy vamos a hablar de algo muy importante, de una noticia de último momento que tiene que ver con la ley de viajes combinados y su situación actual, ¿no? Muy bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María Eugenia? Genial, aquí en España pasando calor, ya sabes. Bueno. Nosotros... Con frío. Bien, sí, frío, pero se maneja. Por ahora se maneja, así que la estamos pasando bien, arrancando la semana y bueno, teniendo el placer de saludarte como siempre. Aquí nosotros con mucho calor, ya está terminando la ola de calor que hemos tenido, que ha sido horroroso, y además sabéis todo lo que está pasando en muchísimos países, sí, como Grecia, Turquía, con los incendios, bueno, Estados Unidos, que está siendo un poco locura, pero bueno, ahí vamos, a ver si ya se termina y volvemos un poquito a poder dormir bien, que es lo que necesitamos. Sí, tal cual, siempre en este momento del año llegan esas noticias que miramos muy atentamente, tal cual, para que se terminen pronto y nos podamos hacer cargo un poco de esta situación. Sara, sabemos que hoy has traído un invitado muy importante, quiero que lo presentes, pero antes de eso yo anuncié que vamos a hablar sobre la ley de viajes combinados y quisiera que nos pongas brevemente en contexto de las últimas novedades. Bien, primero os pongo en situación de lo que es la ley de viajes combinados. Es una ley a nivel de Europa, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta ley? No sé cómo lo tendréis vosotros en Argentina o en diferentes países de Latinoamérica, pero sí que es cierto que esta ley a nosotros nos deja bastante desnudos, ¿no? Como agentes de viajes. ¿Qué significa? Pues que nosotros somos solidarios, responsables en todo momento de aquellos proveedores que, si no prestan sus servicios, al final somos nosotros, los agentes de viajes, los que tenemos que devolver a los clientes todo el dinero, a pesar de que ya lo hayamos pagado y no nos devuelvan el dinero. Imagínate la situación, ¿no? Cuando esta ley salió, nadie pensaba que podía existir una pandemia, pero imagínate la situación que tienen ahora muchas agencias de viajes. Pues te decía que no sé en qué situación os encontráis vosotros en Argentina, si quieren nos das unos pocos detalles de cuál es vuestro estado, pero el nuestro es bastante caótico, porque sin haber recibido los reembolsos, sobre todo de muchísimas compañías aéreas, cadenas hoteleras, proveedores en destino final, se encuentran las agencias de viajes con un problema bastante grande, porque en España se permitió la emisión de bonos por parte del Estado que avalaban esos importes a los clientes que no habían podido realizar su viaje, pero claro, estos bonos vencían el día 21 de junio y ahora será Martí Sarrate el que nos cuente qué es lo que está pasando con todo esto. Y bueno, pues de momento sí que tenemos un anteproyecto de ley que está encima de la mesa para pues ver qué se puede modificar de esa ley, que es tan importante, porque aquí todo el mundo tiene derechos, pero parece que la agencia de viajes no tiene ninguno. Con esta ley, como te digo, nos deja bastante desnudos. Bien, muy, muy importante entonces poder compartir un poco sobre lo que está sucediendo, y le damos paso a Martín. ¿Qué tal? Buenos días, Argentina, y buenas tardes para España. Un placer estar en 360.travel y además de la mano que me eligió a mí, ¿no? Sara Navarrete, que tenemos mucha relación profesional y personal. Y bueno, encantado de estar aquí. Además, conozco mucho el mercado argentino, también el mexicano, el peruano, de América Latina, y por lo tanto sé un poco la problemática que hay ahí también, que es totalmente diferente a España y a la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Martín, el placer es nuestro, como siempre, que siempre estás ahí para apoyarnos en todo momento. Y gracias. Bueno, Martí puede empezar mejor que yo a contar cuál es la situación actual de las agencias de viajes, que como hablábamos están totalmente desnudas. Muchos de los proveedores, sobre todo en España, han recibido esas ayudas por parte del gobierno, que además no garantizan que a las agencias de viajes les reembolsen los importes que están pendientes, tú lo sabes. Tampoco garantiza que vayan a devolver esa cantidad de dinero que han recibido. Pero es una situación bastante difícil para cada uno de los que nos dedicamos a este sector y que estamos, pues en muchos casos están, yo no personalmente, pero bueno, sí que están en contacto directo con el cliente, que tiene sus derechos, pero ¿y a nosotros qué nos pasa, no? ¿Cómo vamos a poder reembolsar ese importe que no nos han dado a nosotros? Bueno, evidentemente las agencias de viajes en Europa estamos muy reguladas y la ley evidentemente la marca el Parlamento Europeo,
y después cada país tiene su cierta flexibilidad para adaptarse un poco a las necesidades propias de cada país, ¿no? Evidentemente, pues esa ley, cuando el legislador se aprobó en la Unión Europea por los 27 países, bueno, no pensaba en que habría una pandemia del calibre de la COVID-19, ¿no? Evidentemente ahora, pues bueno, en un contexto marcado por el coronavirus, las devoluciones pendientes de los proveedores y la inactividad de las agencias de viajes, que ha sido un 90% menos de facturación, pues evidentemente, bueno, hemos aprovechado el momento debido a esta situación y a través de la Secretaría de Estado de Turismo, que nos da el apoyo, pero el que tiene la última palabra es el Ministerio de Consumo, pues estamos trabajando con una serie de cambios normativos dentro de la Ley de Viajes Combinados, y que al final el objetivo de esta ley es en defensa de los intereses del consumidor. Es decir, nosotros los llamamos clientes, pero ese es el consumidor, y todo va en pro y defensa de los intereses del consumidor. Eso fue cuando se aprobó esta ley, y que de alguna manera ya reclamamos ciertos cambios y no lo conseguimos, y ahora pues hemos aprovechado este momento tan pandémico, por decirlo así, de parálisis de nuestro sector, un poco para intentar llegar a un acuerdo hasta que el Estado español le permita a la Unión Europea y poder cambiar una serie de puntos que son necesarios, como se ha visto por esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que consideras que son los más importantes que hay que cambiar para, pues, sobre esta ley, ¿no? Que ya te digo que para nosotros es bastante sangrante. Bueno, este es un anteproyecto de ley, como bien decía Sara, y que entre otras modificaciones, pues bueno, la propuesta incluye la modificación de la responsabilidad solidaria de las agencias de viajes con el resto de proveedores, ¿no? Sustituyéndola por una que sea de responsabilidad en función del ámbito de gestión, ¿no? Al final, si uno de los proveedores de la cadena de valor pues falla, la responsabilidad es de la agencia de viajes y asume solidariamente, pues bueno, este proceso, ¿no? Y esto es totalmente injusto, porque nosotros ahí tenemos un ámbito de gestión, pero no tenemos un intervencionismo directo de cara al proveedor que contrata los servicios, ¿no? Esto es una petición histórica. Martí, hablando en plata para que todo el mundo lo entienda, es decir, nosotros pagamos a los proveedores no dan los servicios al consumidor final. Este Correcto. Proveedor puede, que luego ya hablaremos de esto, puede quebrar o no, y resulta que nosotros, solamente con una parte de una comisión mínima, que es lo que llevamos, no solo tenemos que devolver esa comisión, que es nuestro trabajo, sino que además tenemos otra vez que devolver ese dinero que previamente ya hemos pagado. Correcto, el Así proveedor hay que devolver, y en caso dramático como estamos viendo ahora, porque tampoco se han salvado de la crisis por la pandemia, evidentemente cualquier quiebra, de compañía aérea, de compañía de cruceros, de hoteles, de cualquier proveedor, nosotros tenemos que ir al concurso de proveedores, y en un viaje combinado pues nosotros le tenemos que devolver el dinero al consumidor, a nuestro cliente, ¿no? Esto es totalmente injusto. Esto no tiene nombre, y evidentemente esto sale fuera de contexto, porque además en un concurso de acreedores, en una fallida de cualquier elemento de la cadena de valor, evidentemente no cobras nada. Tenemos un ejemplo muy claro ahora de una compañía europea que inclusive volverá a operar, dicen, 42 vuelos en Europa el año 2022, que es Norwegian, de Noruega. Evidentemente ha hecho concurso de acreedores, en el cual un juzgado de Noruega ha dictaminado un 95% de quita de todos los contratos, de todos los billetes comprados en el viaje combinado. Y evidentemente nosotros tenemos la obligación de devolverle al cliente, si ha comprado un viaje combinado, no un billete suelto, pues bueno, todo el dinero que depositó en la agencia de viajes para hacer ese viaje con esa compañía aérea. Por lo tanto, es injusto, porque nosotros encima no cobraremos absolutamente nada y no podemos apelar al juzgado de Noruega, ¿no? Evidentemente. Volvemos a lo básico, de 100 euros que yo pago un billete, que ya lo he pagado. Resulta que 95 euros se ha quitado, o sea, la quita esta que estás hablando no lo va a pagar el gobierno, y yo otra vez lo tengo que pagar, ¿no? Es así. Al cliente. Correctamente. Entonces, de alguna manera, lo que sí reivindicamos es que nosotros nos cataloguen por las funciones propias de la agencia de viajes, y si organizamos un viaje combinado, evidentemente sí que tenemos responsabilidad, porque somos organizadores, pero si organizamos o vendemos un viaje de un tercero o de varios terceros, que son un viaje combinado, pues evidentemente nosotros asumimos responsabilidad solidaria. Sí, es complicado.
Las agencias de viajes se han visto inmersas realmente en una guerra, ¿no? Y estaban como, bueno, pues totalmente desarmadas, como estábamos hablando. Muchas de ellas, que además este verano para nosotros está siendo duro en España, porque muchas pensaban que iba a ser el verano para poder empezar esa recuperación, que no está siendo así, o sea, no eran las previsiones que estaban puestas encima de la mesa. Pero bueno, en su momento se estableció la emisión de esos bonos que el gobierno español nos dijo que sí, que podíamos emitirlos para nuestros clientes, y nos dieron de fecha hasta el 21 de junio, creo que fue, ¿no, Martín? No, si no me equivoco, y nos daba 3 opciones nada más: devolver el dinero, que el cual mucho de ese dinero no existe porque nadie nos ha devuelto nada. Otra era dejar ese dinero en la agencia para más adelante tomar un viaje, con lo cual tampoco, porque si no nos devuelven, pero sí que nos da un poquito más de tiempo para recuperar el dinero si tienen buena fe de recuperarlo, ¿no? Y la otra opción es que compren otro viaje directamente, pero resulta que nos encontramos con ese dinero que no nos han devuelto, más el pago del dinero del nuevo viaje que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ha pasado con las agencias a partir del 21 de junio? Bueno, al principio pues habló con el Ministerio de Consumo y autorizó que diésemos unos bonos respecto a los viajes combinados que habían contratado con las agencias en el mes de marzo del 2020, con validez al 21 de junio del 2021, ¿no? Evidentemente, después la Unión Europea dijo que esto no era correcto, que no lo preveía la ley, y entonces se dijo que no se emitiesen más bonos, ¿no? Pero que no todos los reembolsos estaban pendientes y autorizados en esos bonos, ¿no? Que pudimos conseguir, ¿no? A partir de aquí, en mi intervención en el Congreso de los Diputados 2 veces, yo dije que el Gobierno, las agencias de viajes, no podían endeudarse más porque al final necesitaban no ayudas, sino rescatarlas. La palabra es rescatarlas al sector, pues evidentemente, bueno, pues que creasen un fondo en el cual pues, pudiesen provisionar para que las agencias de viajes pudiesen devolver a estos bonos cuando el consumidor se acabase la validez. Aquí está muy claro que al principio de la pandemia habían 450 millones de euros pendientes de reembolsos por parte de los proveedores, y que ahora, por relaciones comerciales que hemos entablado con ciertos proveedores, hay todavía pendiente 140 millones. Cuando han vencido estos bonos el 21 de junio, han venido los consumidores a la agencia de viajes. Unos han podido reprogramar el viaje, pero a lo mejor con distintos proveedores, por lo tanto la agencia de viajes ha tenido que pagar los nuevos servicios sin recibir los reembolsos de los anteriores contratados y que se anularon por fuerza mayor por culpa de la pandemia. 2, que el consumidor pues es un cliente fiel y ha dicho pues lo dejo en depósito para cuando yo decida volver a viajar en la agencia de viajes. O 3, devuélvamelo usted automáticamente porque al final yo no decido viajar con esta pandemia todavía en las diferentes olas que están del virus, ¿no? En este sentido, y yo pues bueno, pues de momento no quiero viajar y quiero mi dinero porque inclusive lo necesito económicamente para mi familia, ¿no? Entonces eso es un problema para las agencias de viajes porque no nos podemos endeudar más, y entonces hemos tenido que atender a los fondos propios y bueno, pues devolverle el dinero porque la ley te marca que se lo tienes que devolver en 14 días. Pero no solamente la ley marca a las agencias de viajes, sino a las compañías aéreas y cualquier proveedor, sobre todo compañías aéreas, que hay donde el 80% de este importe está en manos de las compañías aéreas. Inclusive algunas compañías aéreas han recibido ayudas estatales en dinero público y que tampoco han abonado a estos... Se puede hablar tranquilamente, ¿no? Air Europa ha sido una de esas grandes compañías a nivel nacional que han recibido 450 y tantos millones de euros, que no pasa nada porque está ahí encima de los números están, ¿no? Y no se han dignado a devolver el dinero a los clientes, ¿no? En Europa, por ejemplo, con dinero público, por lo tanto esto tiene prioridad, que ya lo dijimos al gobierno. Y 2, también hemos denunciado a Ryanair, que de alguna manera está todo pagado porque no funciona por sistema IATA como una low cost, sino que tú cuando reservas y emites un billete de avión lo pagas por tarjeta de crédito. Pues este señor inclusive ha difamado a las agencias de viajes y que nosotros lo hemos denunciado por lo penal, porque primero no devuelve el dinero, son unos mentirosos, porque aquí se habla claro, yo siempre hablo claro, que ya me conoces, y 2, porque tampoco puede ejercer un talante discriminatorio cuando todos los billetes de avión están pagados, evidentemente, ¿no? Y después otro caso, ¿no? Cuando las agencias de viajes que sean IATA dejan de pagar la liquidación IATA,
pues resulta que las compañías aéreas lo denuncian por vía penal y de alguna manera por apropiación indebida de unos dineros que son de las compañías aéreas, ¿no? Pero ellos lo pueden hacer, es decir, ellos tienen apropiación indebida, no solo eso, sino que además se quedan con las ayudas del Estado que no van a devolver, que lo sabemos en muchos casos y somos conscientes dentro del sector, que sale de tus impuestos, de los míos y de los de todo, pero bueno, no pasa nada. Sí, no es el embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás y ahí seguimos aguantando. Es una incongruencia total, pero esto hay una pasividad total. Sí que han multado, que denunciamos a 39 compañías aéreas que vuelan en el Estado español y algunas han acogido al artículo 14 de la ley de Estados Unidos. En América Latina está Avianca, está Aeroméxico, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera hay una desproporción total y ahora están intentando multar o sancionar, pero no es la solución porque una cosa es sancionar, que también, pero otra cosa es obligar en 14 días y han pasado ya más de 16 meses. Desde que, exactamente. Año y medio. Que se lo están tomando con paciencia todos, sí. Y entonces, si quiebra un proveedor, seguimos con las agencias de viajes, porque evidentemente, aunque esto se apruebe, que otra de las preguntas es ¿para cuándo consideras que se va a aprobar este anteproyecto de ley? Evidentemente no va a ser ni mucho menos con carácter retroactivo. Es decir, la situación actual, las agencias de viajes, con perdón, se lo van a tener que comer tal cual está, ¿no? Sí, de momento esto no es retroactivo, será que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado con vigencia el día de hora H, pero evidentemente este anteproyecto de ley te estamos discutiendo todavía una serie de puntos, ¿no? Como por ejemplo que el seguro siempre lo hemos pedido que fuera obligatorio, ¿no? Que se contratase obligatorio, más ahora con estos condicionantes el seguro es una protección importante de cara al consumidor y que no fuera aleatorio, ¿no? Por lo tanto, esto es el tema y después, bueno, lo tiene que aprobar el Gobierno y después ir al Congreso de los Diputados y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. O sea que no es fácil el trámite y todavía tardará pues, bastantes meses y ojalá salga positivamente tal como hemos pedido y que evidentemente el Ministerio de Turismo está de acuerdo, el Ministerio de Consumo también cree conveniente actualizarlo debido a los problemas que ha generado esta pandemia y que han sido muy evidentes y bueno, pues estamos acabando de discutir ciertos puntos, ciertos matices, pero bueno, yo creo que seguirá el trámite, pero esos anteproyectos de ley pues no son de la noche a la mañana y tardan un proceso evidentemente en el tiempo, ¿no? Bueno, paciencia, yo creo que al sector no le falta porque total, ya llevamos muchos años solicitando este tipo de modificación en la ley, así que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Como decía mi abuela. Y tú consideras, desde tu punto de vista, Martí, nosotros tenemos que pagar como agencias de viajes, como mayoristas, como turoperadores, un seguro que es de responsabilidad civil. ¿Tú crees que sería una posible solución que dentro de ese seguro, aunque hubiese que pagar un poquito más, estuviésemos cubiertos esa parte en el caso de que nuestros proveedores quiebren? Porque claro, volvemos otra vez a lo mismo, nos quedamos con la responsabilidad en nuestras espaldas. Sí, evidentemente esto sería un tema que tendrían que estar de acuerdo las compañías de seguros, pero cada vez, debido a la pandemia, esa responsabilidad civil y esos avales que necesitas, porque no solamente es la responsabilidad civil que no lo cubre, sino también las pólizas de caución, que es obligatorio por los ministerios de consumo y por las autonomías y por los estados, que es evidente para proteger, depende de tu facturación, le tienes que dedicar un 5 o un 10% para el consumidor en caso de fallida de la agencia de viajes, o sea, en contrapartida del resto de proveedores de la cadena de valor. Cuando quiebran no cobra nadie, es decir, la agencia de viajes se responsabiliza. Y en este caso, cuando una agencia de viajes quiebra, el consumidor cobra porque tiene una póliza de caución depositada en el Departamento de Consumo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos unas garantías importantísimas y que esto se ha puesto en valor de cara al consumidor para revalorizar nuestro valor añadido en los servicios que damos en la contratación de los viajes combinados a través de las agencias de viajes, ¿no? Claro, pero igual que esa responsabilidad existe para nosotros, deberían de tenerla cada uno de nuestros proveedores, que si ellos quiebran, garanticen a esa cadena que el resto cobra.
Sí, pero que esto es un tema injusto y por eso y encima estamos en la ley de viajes combinados. La ley marca que tienen que reembolsar, pero ellos no tienen pólizas de caución como nosotros tenemos las agencias de viajes en defensa de los derechos del consumidor, y ellos, pues bueno, pues si hacen una suspensión de pagos, pues bueno, pues al final depende de las condiciones del juez y de que tengan como activo y en el pasivo, pues no cobra nadie o cobra un porcentaje muy pequeño, y si la agencia de viajes ha hecho la reserva con ese viaje combinado a través de sus proveedores, el consumidor pues tiene derecho a que nosotros lo reembolsemos. Dos, si la agencia de viajes quiebra o cierra, también cobra porque hay unos depósitos en esas pólizas de caución exigibles por el gobierno, por los estados, en el cual pues protegen al consumidor al 100%. Bueno, pues yo creo que nos has aclarado muchísimo. Ahora solamente nos queda cruzar los dedos para que efectivamente ese anteproyecto de ley realmente lo tomen en cuenta, que ya ha sido un avance después de todo el tiempo que se lleva trabajando con este tema. Y nada, vamos a ser positivos. Si tienes alguna cosa que decir, es tu momento, Martí. No, que en América Latina evidentemente no existen ese tipo de leyes, que sería bueno que también existiesen en defensa del consumidor y que se equiparasen un poco se equiparasen un poco a la ley que hay a nivel mundial, porque al final el sector de las agencias de viajes son iguales en todos los países, con los mismos problemas y los mismos respecto a los proveedores y después su profesionalidad y dar esa garantía a los proveedores que ahora no existen, y que evidentemente creo que se tendría que intercambiar este tipo de flujos y de ideas y de conceptos como para unificar criterios, porque al final le enviamos mucha gente a América Latina, y desde América Latina, muchos argentinos viajan no solamente a España, que es la entrada de Europa, sino además yo conozco bien los mercados, y evidentemente tendríamos que equiparar, y eso sería que las asociaciones que hay ahí en Argentina y en cualquier país pues luchen como para reivindicar sus derechos también y su protección de cada consumidor. Absolutamente, disculpas, ¿no? Sara, un minuto, como estás diciendo, en otros países, en otros continentes, como en América Latina, no estamos viviendo estas situaciones porque, como dices, estas leyes no existen aún así todavía. Sin embargo, no es casual que hoy se dé esta modificación, ¿no? Frente a un panorama tan novedoso que no se vivió antes, y que hoy se pueda estar dando esta modificación de la ley es muy importante. Así como es muy importante escuchar este debate porque compartimos, ¿no? Yo de repente me preguntaba qué pasa con estas grandes agencias que operan en tantos puntos distintos del mundo, cómo manejarse de una manera en un territorio, de otra manera en otro. Otra vez vuelve a aparecer este concepto del trabajo mancomunado entre naciones, ¿no? Para poder hacer leyes más igualitarias y equitativas en los distintos territorios. Que al final nuestro sector es uno y dependemos todos de todos. Entonces sí que es cierto que a lo mejor esa parte de las leyes, como bien está diciendo Martí, deberíamos de tenerlas cubiertas, que no, o sea, que cada uno diríamos en nuestro país y ya está, ¿no? Y a lo mejor esa parte sí que la OMT debería de encargarse de unificar criterios, ¿no? En todo lo que tiene que ver con con los derechos del consumidor final, y que al final, bueno, pues de alguna manera también estemos todos cubiertos, ¿no? Es una cadena de valor, pero ahí estamos, hay que trabajar por eso. Y como decías muy bien, además compartimos mismos proveedores que están en los mismos países, ¿no? En distintos países. Sí. Por lo tanto, tenemos que saber cada proveedor cómo actúa en cada país, y esto es importante para todos. Sara, Martín, la verdad que ha sido una charla muy, pero muy importante, y ha sido un placer tenerlos. Les agradecemos la generosidad del tiempo, como siempre, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, y nada, nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, Sara. Chau, chau. Vale, un abrazo. Chao. Un abrazo. Adiós. Chao. Hemos estado en comunicación con Sara Navarrete, quien es CEO de Link4Tour. Hoy hemos estado dialogando sobre la ley de viajes combinados española, que ha tenido una reciente modificación muy importante después de años de lucha. Y causa de eso hemos estado también hablando con Martí Zarrate, quien es director general de Julia Tours, justamente sobre esta modificación. Y bueno, y ampliando un poco a lo que pasa en el mundo y en América Latina y en otros continentes. Bueno, nosotros hablamos hoy de reactivar trabajo mancomunado y reactivación turística. Y todo el programa, según el lugar a donde hayamos navegado informativamente, incluso con ellos desde España, habla de lo mismo también. Por si te perdiste algo, ya sabes,
360.travel es nuestro portal, así también son nuestras redes sociales para que sigas navegando, para que sigas viajando y para que te sigas informando junto a nosotros. Para mí ha sido un placer como siempre, pero el cierre del programa es todo de ella. Antes de despedirnos, te cuento que mañana, día martes, por supuesto, tenemos 360.travel, así que te esperamos. Y mañana vamos a estar con Oscar Fittipaldi, quien es periodista especializado en automovilismo, para hablar de las últimas novedades de las diferentes categorías mundiales. Ahora sí, nos reencontramos mañana. Gracias por estar del otro lado. Adiós. Chau.